Frente a mí estaban mis papás, quietos y en silencio, como si esperaran disculparse. Mi mamá fue la primera en hablar, su voz temblorosa y llena de desesperación. «Gracias por venir hasta aquí», dijo, mirando hacia abajo. «Escuchamos que tal vez puedas ayudarnos a salvar nuestra fábrica, que está a punto de quebrar. Estamos muy agradecidos». Mi papá también habló, pero no podía mirarme a los ojos. Fue sorprendente saber que la fábrica que tanto querían salvar era la misma en la que yo había trabajado, la misma fábrica donde su hija, a la que habían abandonado en las frías montañas, había trabajado. «Vamos a hablar de negocios», dije, tratando de mantener un tono firme. «Por favor, levanten la cabeza». Cuando escucharon mi voz, ambos miraron hacia arriba, sorprendidos. Sus caras se veían casi graciosas, y no pude evitar reír un poco. Dijeron «Lauren», juntos. Su sorpresa era evidente, y así empezó mi historia. ¿Cómo debería responder a esta situación? Mi nombre es Lauren Compton. Vivo en una ciudad pequeña, pero la única parte desarrollada está cerca de la estación. El lugar donde vivo es principalmente rural, con granjas por todos lados. Mi familia solía tener una pequeña herrería donde fabricábamos y arreglábamos herramientas agrícolas. Pero desde la época de mi bisabuelo comenzamos a fabricar piezas para maquinaria agrícola. Con el tiempo, construimos una fábrica a gran escala. Nuestra familia se hizo bastante conocida en la zona. Mi papá, Logan, es el presidente de Compton Machinery, y mi mamá, Cheryl, es la directora ejecutiva. Tengo un hermano mayor llamado Jerry, que siempre ha sido muy inteligente y el orgullo de mis padres. En nuestra comunidad rural, es común que los padres tengan altas expectativas para su hijo mayor, y Jerry cumplió con esas expectativas al ir a una escuela secundaria prestigiosa. Pero mientras mis padres le daban toda su atención a mi hermano, a mí a menudo me ignoraban. La forma tradicional de pensar es que las hijas son vistas como personas que eventualmente dejarán a la familia. Mi hermano esperaba hacerse cargo del negocio familiar, mientras que yo quedaba a un lado, sin muchas expectativas sobre mí. «Eres una chica, no puedes». Mi papá me lo dijo sin rodeos cuando apenas estaba en la secundaria. «Una vez que termines la secundaria, eso es todo». Incluso a esa edad tan temprana, entendí cuál era mi lugar. Decidí concentrarme en mis estudios, aunque para una estudiante de secundaria era muy difícil. Me fijé un objetivo tan claro que no tenía otra opción más que seguir adelante. Mi enfoque en seguir adelante se convirtió en mi única motivación. Mi hermano y yo éramos tan diferentes que era difícil creer que fuéramos hermanos. En la escuela, él era como el capitán de un gran barco, confiado y respetado por todos. Yo, en cambio, disfrutaba estar activa y correr libremente por el campo, como un ciervo o una cabra. Había una cosa en la que era mejor que mi hermano: los deportes. Era más atlética, pero la vida no me hizo las cosas fáciles. A diferencia de mi hermano, que parecía naturalmente talentoso, tuve que trabajar mucho para estudiar y aún así mis notas no mejoraban. Mis papás se dieron cuenta de esta diferencia rápidamente, y a menudo se burlaban de mí, diciendo cosas como: «No eres buena, no eres como Jerry, ¿no entiendes cuáles son tus límites?». Sus palabras me dolieron mucho, pero en vez de rendirme, un día me sentí muy enojada y frustrada. Cuando llegaron los resultados del examen de mitad de curso de nuestra escuela, me sentí devastada. A pesar de todo mi esfuerzo, mis calificaciones seguían siendo malas. No quería que nadie viera mi boleta, pero mis papás insistieron. Cuando la vieron, se rieron y dijeron que deberíamos haber esperado esto. «Ya no tiene sentido seguir invirtiendo en ti. Es difícil creer que seas el hermano de Jerry. Algo debe estar mal». Mientras estaba sentada allí, mis papás me regañaron y recé en silencio para que ese momento terminara. Justo en ese momento, mi hermano intervino. No era muy bueno expresando sus sentimientos a nuestros papás, pero siempre estuvo ahí para mí. «En parte, podría ser mi culpa que nuestros papás sean tan duros conmigo», dijo, «pero estoy aquí para ti, siempre». Sus palabras me dieron una sensación de calor, como un abrazo, y no pude evitar llorar. Su apoyo me dio fuerza, y sentí que podía enfrentar cualquier desafío con él a mi lado. Con su ayuda, poco a poco mejoré mis estudios. Cuando entré al segundo año de secundaria, mi hermano aprobó el examen de ingreso a una prestigiosa universidad en la ciudad y se fue de casa. Su antigua habitación quedó vacía, pero su ausencia hizo que la comparación con él fuera aún más difícil. Mi hermano, con sus talentos naturales, parecía tener éxito sin esfuerzo, mientras yo luchaba a su sombra, aún tratando de encontrar mi propio camino. Disfrutaba mucho más correr que estudiar, así que me uní al equipo de atletismo de la escuela. Correr siempre había sido mi pasión, así que decidí perseguir mi sueño de convertirme en corredora de larga distancia.
Mi objetivo era conseguir una recomendación de una escuela prestigiosa conocida por su equipo de relevos. Aunque mi hermano era brillante en lo académico, no era bueno en los deportes. En ese aspecto era yo la que sobresalía. Sentía que era mejor que él, pero aún así a mis papás no parecía importarles. Solo estaban interesados en sus altas calificaciones, no en la velocidad con la que podía correr. No importaba cuánto trabajara, mis esfuerzos pasaban desapercibidos. La atención y el afecto de mis papás siempre estaban reservados para mi hermano, que seguía sobresaliendo en sus estudios. Cuando mi hermano cumplió 19 años, fue un gran evento para mis papás, que organizaron una fiesta enorme para su cumpleaños. Mi mamá incluso dijo, comprémosle un reloj caro. Si no podemos permitirnos uno así, un regalo elegante, pero a mí ni se me ocurría pensar en ir a la universidad. Sus palabras me dolieron mucho, especialmente porque no tenía dinero para darle algo bonito como se esperaba. Cuando llegó el día, mi familia y parientes se reunieron en un restaurante conocido para la gran fiesta. Mientras tanto, me dejaron en casa, como si no perteneciera allí. Mi mamá me despidió diciéndome que Jerry se merecía todo eso porque era excelente, mientras que yo solo me obsesionaba con correr. Estar ahí solo te haría sentir peor, dijo. Sus palabras me dolieron profundamente. Después de que se fueron, me quedé solo en casa. Regresé a la cocina y me preparé unos fideos instantáneos mientras les echaba agua caliente. El vapor que subía me recordó lo vacío y sola que me sentía. Sentí que las lágrimas caían por mi rostro mientras la tristeza y la frustración me invadían. Durante ese tiempo, mi hermano regresó a casa para las vacaciones de verano. Ya se había graduado y comenzó a trabajar en una empresa importante, con las responsabilidades de un adulto. Parecía más maduro que nunca. Un día, mi hermano me trajo una sorpresa. Este es un modelo antiguo, pero es lo suficientemente rápido para navegar por internet. Pruébalo, incluso podría ayudarte con tus estudios, me dijo con una sonrisa amable y me entregó una computadora portátil. Luego me dio un libro y me dijo, usando esto también creo que te va a resultar interesante. El libro era una guía para principiantes en programación. Ese momento marcó el comienzo de algo nuevo para mí. Fue mi primer paso en el mundo de la tecnología, aunque no era muy buena en matemáticas y ciencias. Al principio, descubrí que crear mis propios programas era sorprendentemente divertido. Empecé a usar la computadora portátil que me dio mi hermano todo el tiempo. Cada vez que uno de mis programas funcionaba, sentía una profunda sensación de satisfacción. Poco a poco, comencé a ver un camino que quería seguir. Aún no estaba completamente claro, pero la idea de un futuro en programación comenzaba a tomar forma en mi mente. Sin embargo, un día, mi sueño fue aplastado repentinamente por mi papá. ¿Estás jugando en la computadora otra vez en lugar de estudiar?, preguntó bruscamente. Estoy programando, no jugando, respondí, tratando de mantener la calma. No mientas, solo estás jugando en esa cosa, me acusó, enojado. Frustrada por su malentendido, le respondí, la gente con ideas anticuadas no entiende cómo usar las computadoras. Ese comentario solo lo hizo enojar más. ¿De qué tonterías estás hablando? No me hables así, Lauren, gritó. De repente, agarró la computadora portátil, antes de que pudiera detenerlo, la arrojó por la ventana. ¿Por qué harías eso?, grité, horrorizada. Aún estás en la secundaria y siempre juegas videojuegos. Tal vez ahora que esa computadora se fue, finalmente te concentrarás en tus estudios, dijo, riendo como si me hubiera hecho un favor. Corrí afuera, donde había caído la computadora. Estaba completamente destruida. La pantalla estaba rota, la carcasa estaba dañada y ya no encendía. Mi corazón se hundió cuando recogí los pedazos rotos de la computadora portátil, un preciado regalo de mi hermano y la herramienta que había encendido mi interés en la programación. Ahora, mi interés en la programación se sentía como basura, sin dinero para repararla. Sentí que mi sueño se estaba desvaneciendo. Parada allí, con la computadora portátil rota en mis manos, me sentía llena de desesperación. El regalo considerado de mi hermano, que me había dado esperanza para el futuro, ya no estaba. No sabía cómo podría continuar. A la mañana siguiente, aún agobiada por la tristeza, caminé hacia la escuela. Fue entonces cuando un amigo notó mi estado de ánimo e hizo una sugerencia que me dio un poco de esperanza. ¿Por qué no usas las computadoras de la escuela? La maestra podría dejarte, dijo. Decidí preguntar y, para mi alivio, la maestra estuvo de acuerdo. A partir de ese momento, las computadoras de la escuela
La sala de computadora se convirtió en mi refugio después de clase. Me dirigí allí, donde me esperaba una computadora de escritorio confiable. No era elegante ni portátil como mi computadora portátil, pero era resistente y confiable. Esa computadora se convirtió en mi base y me dio una manera de seguir aprendiendo. Aferrándome al sueño que casi había perdido, comencé a pasar cada vez más tiempo en la sala de computadoras de la escuela, incluso los fines de semana. Uno de mis maestros, que notó lo apasionada que era, me ofreció ayuda adicional. La programación se convirtió en mi enfoque durante la secundaria y trabajé duro para mejorar. Mis habilidades fueron mejorando poco a poco. Durante el verano de mi segundo año, mi hermano me sugirió que me uniera a un curso de verano en Chicago. Ahorré para el viaje, trabajando en empleos de medio tiempo. Me quedé en el dormitorio de la empresa donde trabajaba mi hermano, dedicando mis días al curso y pasando mis tardes aprendiendo de él y su único amigo, Brandon. Brandon es un poco peculiar, pero no es mal tipo, dijo mi hermano con una sonrisa. Simplemente no está acostumbrado a estar rodeado de chicas, ya que fue a una escuela solo para chicos, así que no lo molestes demasiado. Brandon, fingiendo estar ofendido, respondió, ¿de qué estás hablando? He tenido muchas interacciones con chicas. Oh, ¿en serio? ¿Cuándo? Se burló mi hermano, recordando el baile folclórico en la primaria. Brandon se sonrojó y no pudimos evitar estallar en risas. Fue un momento inocente y divertido. La honestidad y las peculiaridades de Brandon le dieron un encanto único a ese verano. Ese verano se convirtió en un punto de inflexión para mí. Con el apoyo de mi hermano y la guía de Brandon, mi amor por la programación se hizo aún más fuerte. Al final del verano, sentí que había dado un gran paso en el mundo de la programación, y me cautivó por completo. Brandon era diferente a mi hermano. Era educado, refinado y se comportaba como alguien de una familia bien educada. Aunque era un poco excéntrico, no tenía malicia y su personalidad me resultaba extrañamente entrañable. Cuando entré al verano de mi último año en la escuela secundaria, sucedió algo inesperado. Mi hermano, que se había disculpado antes por la destrucción de mi computadora portátil, volvió a casa durante las vacaciones con una sorpresa. Me entregó una computadora portátil usada y dijo, con una sonrisa traviesa, esto es de Brandon, él es bastante adinerado, así que le pregunté si tenía alguna computadora por ahí y me dio esta. Quería que la tuvieras como regalo. ¿Por qué haría eso?, pregunté, mientras mi cara se ponía roja. No sé, se burló mi hermano. Tal vez le gustas. Deja de decir tonterías, protesté, pero mi reacción nerviosa solo hizo que mi hermano se riera más fuerte mientras jugaba. Me tocó la cabeza y esa computadora portátil se convirtió en mi salvavidas. No era solo una computadora, era un símbolo del apoyo que había recibido de mi hermano y de Brandon, y me impulsó a trabajar aún más duro para alcanzar mis sueños. Mi hermano me dio mucho consejo y mis habilidades de programación mejoraron mucho. Un día me dijo, nunca pensé que lo conseguirías. Entonces, ¿te gusta programar? Sí, es realmente interesante, respondí. A veces las cosas no funcionan debido a un pequeño error en los cálculos, pero resolver el problema es muy emocionante. Para mí, programar no era solo una actividad divertida, se había convertido en mi pasión. Ver mis propios programas hacerse realidad era una alegría que no se podía describir con palabras. Impulsada por esta pasión, tomé una gran decisión. Decidí irme de casa, saltarme la universidad y aceptar un trabajo en la ciudad en una empresa de tecnología. Con una computadora nueva en la mano, me sentí lista para seguir adelante y seguir mejorando mis habilidades de programación. Mi viaje apenas había comenzado. Un frío día de invierno, mientras me preparaba para mi nueva vida, mis padres me llamaron inesperadamente. Normalmente, sus conversaciones no eran agradables, así que no tenía muchas esperanzas, pero esta vez fue diferente. Vamos a hacer un viaje familiar, sugirió mi padre. Los viajes familiares eran un recuerdo lejano de mi infancia, así que me sorprendió que mi tío hubiera ganado un vale de hotel en una lotería y decidimos usarlo. Me sentí un poco emocionada, especialmente porque mi hermano estaría uniéndose a nosotros. El día del viaje, nos dirigimos a un hotel en una zona nevada, con mi padre al volante. Mis padres parecían inusualmente alegres durante el viaje. La conversación fue principalmente sobre el trabajo de mi hermano y las dificultades de mi padre con su fábrica. Como siempre, me dejaron fuera de la conversación. Cuando llegamos, el hotel era mucho más elegante de lo que esperaba.
Nos relajamos en la piscina y disfrutamos de una deliciosa comida juntos, pero algo sobre la repentina amabilidad de mis padres se desvaneció. No parecía genuina. Tarde esa noche, me desperté para ir al baño. En mi camino de regreso, escuché a mis padres hablando en voz baja desde su habitación. No podemos seguir gastando más dinero en ella, dijo mi madre. Si la dejamos atrás, ella lo entenderá, respondió mi padre. Sí, es hora de hacer una gran limpieza en la casa, agregó mi madre. Me congelé en el lugar, mi corazón latía con fuerza. Estaban planeando abandonarme. Sentí que estaba destinada a ser abandonada y aceptar eso parecía la única opción. Con el corazón apesadumbrado, me sentí mal. Salí de casa. El viaje de regreso fue tranquilo y casi no hubo conversación. Tal vez todos estaban cansados. Se suponía que me dejarían en la estación y luego iría directo al dormitorio de mi nuevo trabajo. De repente, mi padre habló. Tengo ganas de tomar un café. ¿Hay una máquina expendedora cerca? Mi hermano respondió. Hay un área de estacionamiento más adelante. Podemos tomar un café allí. Mi padre sonrió y parecía inusualmente alegre. Está bien, paremos allí para descansar un rato, dijo. Pronto llegamos al estacionamiento y mi padre se volvió hacia mí. Lauren vino a comprarnos un café, como era de esperar. Salí del auto y caminé hacia las máquinas expendedoras. Elegí café caliente para mi padre y té para mi hermano. Para mi madre, tomé un té con leche para mí. Pero cuando giré la cabeza, vi algo que me detuvo en seco. Mi padre estaba sacando mi maleta del auto. Bueno, esto es adiós, dijo casualmente. Conducir hasta la estación toma demasiado tiempo y combustible. Me quedé allí, en estado de shock. Espera, ¿la estación aún está lejos de aquí?, pregunté. Puedes averiguarlo, corre o camina, estás en la pista. El equipo no estaba. ¿No deberías tener la energía?, dijo con frialdad. ¿Hablas en serio?, pregunté, con voz temblorosa. Es hora de que te las arregles por tu cuenta, dijo. Está bien, limpieza completa, añadió, sus palabras cortando profundamente. Realmente era solo un pedazo de basura interponiéndose en el camino. Miré a mi hermano, esperando apoyo, pero no dijo nada. En lugar de eso, colocó suavemente a mi gato encima de mi maleta. De pie en el estacionamiento nevado, observé cómo el auto se alejaba. Me alejé, desapareciendo en la distancia. Las lágrimas nublaron mi visión, pero en algún lugar de mi corazón, me di cuenta de que este era el comienzo de algo nuevo. Mi antigua vida había terminado, pero tal vez, solo tal vez, este era el primer paso hacia un nuevo capítulo. 15 años después, regresé a mi ciudad natal. Mucho había cambiado. Ahora estaba prosperando como líder de proyectos en una empresa exitosa. El motivo de mi visita estaba relacionado con el trabajo. Había un proyecto en la fábrica local, pero regresar a este lugar despertó una mezcla de emoción y viejos recuerdos dolorosos, como el familiar. Cuando la fábrica apareció a la vista, escuché una voz que hizo que mi corazón se acelerara. Lauren. Me giré y vi a mi hermano saliendo de un auto, sonriendo y saludando mientras caminaba hacia mí. Me preocupaba que pudieras perderte, dijo mi hermano mientras nos acercábamos a la fábrica. El paisaje ha cambiado mucho. No te preocupes, respondí. El GPS funcionó perfectamente. Sin perder el ritmo, empezó a hablar sobre el trabajo y el proyecto. El cliente tiene altas expectativas, así que tenemos que estar preparados. Sonreí juguetonamente. Veamos cuánto tiempo puedes mantener esa energía, Don. No me subestimes, respondió. Me he vuelto mucho más duro en la ciudad. Tú realmente te has vuelto más fuerte, dijo claramente. Me impresionó porque me he estado esforzando. Uno naturalmente se vuelve más fuerte cuando trabaja duro, respondí. Esta reunión no fue solo por casualidad, fue todo gracias a este proyecto. Mi hermano, con su experiencia en una gran corporación, había comenzado su propia empresa usando su experiencia en ingeniería mecánica para crear productos innovadores. Su trabajo había comenzado a llamar la atención en el mercado y ofrecía esperanza a las empresas en dificultades. Ahora nuestra fábrica de la ciudad estaba en problemas y enfrentaba una grave crisis financiera. Por eso, mi hermano se acercó a mí para proponerme un nuevo proyecto para ayudar. Cambia las cosas, pongámonos en marcha, dijo, y asentí. Ordené mis pensamientos mientras nos dirigíamos hacia la fábrica. Cuando abrimos las puertas, una corriente de aire frío nos saludó con el leve aroma del pasado. Trajo de vuelta una ola de recuerdos agridulces y distantes. Este lugar no era solo una fábrica, era donde había crecido. El aire se sentía como un despertar tranquilo.
agitando emociones que no había sentido en años, como si el telón de una obra olvidada hace mucho se levantara frente a nosotros. Mis padres estaban inmóviles, con expresiones ilegibles. Gracias por venir hasta aquí, dijo finalmente mi madre en voz baja, mirando hacia abajo, con desesperación. Escuchamos que podrías ayudar a nuestra fábrica, que está casi en quiebra, y estamos profundamente agradecidos, agregó mi padre, aún evitando el contacto visual. Realmente lo apreciamos. No hay necesidad de ser tan formal, dijo mi hermano, con un tono calmado pero firme. Sí, debemos mostrarles nuestra sinceridad a nuestros importantes invitados de Brandon Industries desde Chicago, insistió mi madre. Mientras continuaban hablando, decidí dirigir la conversación y centrarnos en asuntos de negocios. Mantengamos un tono profesional, dije, manteniendo mi voz seria. Al oír mi voz, se congelaron y sus cuerpos se pusieron rígidos, un poco, y lentamente, levantaron sus cabezas para mirarme. Esa voz les resultaba familiar. ¿Es Lauren?, murmuraron, con los rostros llenos de confusión e incredulidad. Finalmente, el reconocimiento llegó. No puede ser. Lauren, ¿de verdad eres tú? Me quedé allí, observando sus expresiones de sorpresa, y no pude evitar sonreír levemente. Sí, soy yo, Lauren, respondí, y no pude evitar reír cuando finalmente se dieron cuenta de quién era. Sí, soy yo, Lauren, repetí, la que dejaste atrás en las montañas nevadas. Se veían atónitos. ¿Cómo estás aquí? Nos dijeron que alguien de Brandon Industries vendría. Sí, soy la que enviaron, les expliqué. Soy líder de proyecto en Brandon Industries. El padre de Brandon es el presidente. Después de que me abandonaste, Brandon, que era amigo de Jerry, intervino para ayudarme. Mi hermano ya había visto esto venir e hizo arreglos para protegerme. Hice una pausa y los miré directamente. No fue fácil, pero construí una vida para mí, establecí una carrera, y ahora estoy casada. Mi esposo es jefe de departamento en Brandon Industries. El presidente me asignó personalmente para liderar este proyecto de renovación de la fábrica. ¿Lo entiendes ahora? Mis padres se quedaron congelados, y yo seguí. En ese momento, mi hermano estaba furioso con lo que planeaba hacer. Antes de ese viaje, habló con Brandon y se preparó para lo peor. El día que pasó, mi hermano me dio una nota que decía: nuestros padres tienen la intención de irse, tú quédate atrás. Si pasa algo, llama a este número. Como se esperaba, cuando pasó, llamé al número y Brandon contestó de inmediato. Más tarde, admitió un poco avergonzado que había tomado una licencia paga por adelantado. En caso de que necesitara ayuda, vino a recogerme de inmediato. Pausé, recordando aún vívidamente lo que había vivido. Cuando llegó, le conté lo desgarrador que fue ser abandonada. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras hablaba. Brandon no dijo mucho, simplemente cargó silenciosamente mi equipaje en su auto y me alejó de ese lugar nevado. Sonreí suavemente. Después de eso, comencé a trabajar en una empresa en Chicago que resultó ser una subsidiaria de la compañía dirigida por el padre de Brandon. Con el apoyo de Brandon y mi hermano, trabajé duro y estudié al mismo tiempo. Un año después, me inscribí en una universidad nocturna, equilibrando el trabajo y la educación. Después de graduarme, me transferí a la empresa principal donde pude utilizar mi conocimiento especializado. Asumí un papel en la gestión de la construcción y, con el tiempo, construí mi carrera. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que cuando Brandon fue ascendido, comencé a trabajar de cerca con él mientras dirigía un proyecto bajo su dirección. Mi respeto por él gradualmente se convirtió en amor. Él me propuso matrimonio y nos casamos. Me quedé allí frente a mis padres. Sus caras de asombro no podían ocultar su culpa. Mi viaje había dado un giro completo y ahora yo era quien les ofrecía un salvavidas. Seguí trabajando y me involucré en un proyecto que se centraba en traer de vuelta la producción a las fábricas locales. Debido a la moneda fuerte y los crecientes costos laborales en el extranjero, la fabricación fuera del país se estaba volviendo menos rentable. Las empresas comenzaron a buscar opciones más rentables y eficientes, lo que llevó a un renovado interés en la producción nacional. Mientras buscaba una nueva ubicación para la fábrica que se adaptara a estas tendencias, recibí noticias inesperadas de mi hermano. La fábrica de nuestra familia estaba en serios problemas financieros. La fábrica, que solía suministrar piezas de maquinaria a grandes empresas, había estado bajando sus precios para competir, pero esta estrategia la había arrinconado financieramente. Tomando la situación en serio, mi hermano y yo decidimos visitar la fábrica juntos. Cuando llegamos, la actitud de mis padres cambió por completo. Al verme como representante de Brandon Industries, de repente se sintieron más confiados.
Ahora que Lauren está aquí, no tenemos de qué preocuparnos, dijo mi padre. Es natural que una hija ayude a su familia en tiempos difíciles. Los miré con calma y respondí, creo que están malinterpretando algo. Ya no los veo como mis padres. Mi relación con esta familia es muy importante. La fábrica solo estará relacionada con los negocios. Sus expresiones cambiaron y mi madre exclamó, ¿cómo puedes decir algo así? ¿Cómo puedes ser tan desalmada? No te crié para ser así. Aunque estaban enojados, permanecí serena ante el estado actual de la fábrica. Esto es el resultado de su mala gestión. Debido a eso, vamos a sustituir a todo el equipo directivo con personal de la sede. En otras palabras, su tiempo aquí ha terminado. La cara de mi padre se puso roja de frustración. No puedes hacer eso. La fábrica se puede vender para pagar algunas de las deudas. Todavía puedo manejarlo después de eso. Negué con la cabeza con firmeza. No puedo confiarte el futuro de esta fábrica. ¿Qué planeas hacer con las deudas restantes? Este esfuerzo de rescate solo está sucediendo gracias al arduo trabajo de Jerry. En cuanto a sus vidas en el futuro, ese es su desafío a enfrentar. Buena suerte. Mi hermano y yo nos dimos la vuelta y nos alejamos, dejando a nuestros padres sentados en el suelo sin poder hacer nada. Eso finalmente está instalado, dijo mi hermano. No es realmente el final, le respondí. Es solo el comienzo. Este lugar pronto se convertirá en un centro de producción nacional. Con el sistema de gestión de producción que desarrolló y las nuevas máquinas herramienta que diseñé, podemos aspirar a ser los mejores en el país. No solo el mejor del país, dije sonriendo. Nuestro objetivo es ser los mejores del mundo. Compartiendo una risa, ambos nos sentíamos esperanzados sobre el futuro. Como se esperaba, nuestros padres vendieron la fábrica, pero el dinero no fue suficiente para cubrir todas sus deudas. Aún así, estábamos listos para reconstruir desde cero, impulsados por una visión compartida de éxito. Escuché que mis padres ahora están trabajando en un lugar helado. Nos pidieron dinero varias veces, pero los ignoramos por completo. Aún así, no podía simplemente no hacer nada, así que decidí enviarles algunos calentadores de manos desechables que había recolectado durante mi universidad. Durante años fue una forma pequeña e irónica de devolver, considerando que una vez me dejaron afuera en el frío. Mientras tanto, la fábrica que compramos se transformó por completo después de las renovaciones. Ahora está prosperando y llena de nueva energía. La fábrica ha centralizado todo, desde la fabricación hasta la gestión de inventario y envío. Ha creado empleos para la comunidad local y ha ganado un reconocimiento significativo. Junto con mi esposo, he estado trabajando en nuevos proyectos para expandir nuestra división aún más. En el futuro, planeamos enfocarnos en ayudar a las empresas estadounidenses a expandirse a los mercados extranjeros y construir asociaciones comerciales sólidas. Nuestras vidas están ocupadas, pero siempre nos tomamos un tiempo para descansar unas cuantas veces al año en ese hotel distante. Cada año, cuando empieza a nevar, pienso en esa zona de estacionamiento y siento un tirón en el corazón. Este año me encontré visitando el lugar. Mira de nuevo. ¿En qué estás pensando?, preguntó mi esposo suavemente. Reflexionando sobre el pasado otra vez, respondí sonriendo suavemente. Este lugar tiene tantas cosas, recuerdos inolvidables. Yo también, dijo sonriendo de vuelta. Todo empezó aquí. Me reí. Recuerdo ese día, aunque era pleno invierno. Tu cara estaba roja como un pulpo hervido. Eres la única que habla, se burló. Tu cara estaba tan roja, parecías un niño pequeño. Nos miramos y nos echamos a reír. Gracias, te amo, dije, sintiendo una calidez en mi corazón. No, gracias, respondió con una sonrisa. La vida, pensé, es como un libro compuesto de muchas historias. Momentos como estos forman los capítulos de nuestra historia como pareja, y este capítulo es uno de los más hermosos. Mientras me preparaba para un fin de semana tranquilo y a solas, mi esposo estaba ocupado organizando lo que él llamaba un viaje de negocios. Su voz sonaba tensa cuando me dijo, me voy de viaje de negocios, así que ni se te ocurra llamarme por nada. Aunque su partida no era nada fuera de lo común, esta vez su actitud fue más dura. Traté de asegurarle que solo lo contactaría si surgía una emergencia, pero eso pareció molestarlo aún más. En realidad, su supuesto viaje de negocios no era ninguna sorpresa. Era un encuentro secreto con su amante. Sus amenazas se volvieron cada vez más absurdas. Si me molestas, voy a alegar que me estás causando angustia emocional. ¿Entendiste? Su empatía había desaparecido por completo, reemplazada por un egoísmo frío y un desprecio hacia cualquiera que no fuera él mismo. Parecía indiferente a la enfermedad de nuestra hija y únicamente se enfocaba en sus propios deseos, descuidando siempre las necesidades de nuestra familia.
decidí mantenerme callada para protegerme a mí misma y a mis hijos de su creciente hostilidad. El día que se fue, me enteré de una noticia impactante: mi esposo había tenido un grave accidente automovilístico. A pesar de todo, recordé su severa advertencia y opté por no contactarlo. Él había dejado claro que su destino ya no era mi preocupación. Con el teléfono apagado, me permití esbozar una pequeña sonrisa. Había un secreto que él no sabía, un secreto que podría cambiarlo todo. Me llamo Chloe, soy profesora de arte y tengo 27 años. Yo elaboro accesorios hechos a mano desde casa. La artesanía ha sido mi pasión desde que era niña, aunque hice una pausa para criar a nuestros 3 hijos. Retomé este trabajo cuando mi hijo menor empezó a ir a la escuela, vendiendo mis creaciones en línea. Mi esposo, Hudson, es 4 años mayor que yo. Nos reencontramos en una reunión de la preparatoria, y nuestra conexión fue inmediata gracias a nuestro amor por el trabajo práctico. Hudson trabaja como ingeniero visual, un empleo que toma muy en serio, siguiendo los pasos de su padre. Los papás de Hudson, que tienen 70 años y están bastante activos, nos visitan con frecuencia. Sin embargo, su presencia suele sentirse más intrusiva que de apoyo. Nunca han entendido del todo la naturaleza de mi trabajo desde casa, y hacen comentarios despectivos, diciendo que no es un trabajo real y que no tiene la misma importancia que la carrera de Hudson. Además, muestran muy poco respeto por la alergia severa a los mariscos que tiene nuestra hija Ruby. Tratan este tema como si fuera una simple molestia y, en una ocasión, casi ponen en peligro su vida al ofrecerle mariscos. Esta dinámica complicada con sus padres, sumada a algunas acciones recientes de Hudson y nueva información que descubrí, me han dejado reflexionando sobre el futuro y el bienestar de mi familia. Por eso decidí apagar mi teléfono para disfrutar un breve respiro de tanta agitación. Un evento preocupante ocurrió debido a un malentendido constante sobre la alergia de Ruby. A pesar de mis numerosas explicaciones, me fue difícil hacerles entender lo grave que es su condición. Algunos miembros de la familia creían que todo era psicológico y sugerían exponerla gradualmente para curarla. Incluso llegaron a decir que nadie muere realmente de alergias. Me sentía como si hablara con una pared al intentar garantizar la seguridad de Ruby. Nunca la dejaba sola con los papás de Hudson, pero ellos empezaron a llegar inesperadamente cuando yo no estaba en casa, lo que aumentó mi miedo de que algo malo pudiera pasar, a pesar de todas mis advertencias. Hudson no tomó medidas para hablar con sus padres y evitar sus visitas inesperadas. A menudo los defendía, diciendo que su experiencia criando hijos debería ser suficiente para confiar en su criterio. Yo, agotada por el trabajo y abrumada, me quedaba manejando la casa y a los niños casi sola. Hudson tenía un entendimiento limitado sobre la alergia de Ruby y, muchas veces, me usaba como válvula de escape para su estrés. Nuestro hijo Mason, que no tiene alergias, se volvió un apoyo invaluable. Leía las etiquetas de los alimentos y ayudaba a proteger a Ruby. Siempre cuidaba a su hermana, pero con el tiempo comenzó a sentir resentimiento hacia Hudson y sus padres. Un día particularmente difícil, Hudson salió temprano para el trabajo y, más tarde, me llamó para pedirme que limpiara la casa de sus padres mientras su madre estaba fuera. A pesar de que yo tenía que ocuparme de mi trabajo, cuando le expresé mi molestia, Hudson lo minimizó como algo trivial e insistió en que lo hiciera. De mala gana, fui a la casa de sus padres. Mientras estaba allí, recibí una llamada de un compañero de trabajo de Hudson, quien me informó que su papá había olvidado unos documentos importantes en casa. Decidí recoger los documentos y llevarlos a la oficina de Hudson. Al llegar, el compañero de trabajo, a quien reconocí de nuestra boda, se disculpó por no haber contactado a Hudson directamente. Explicó que no quería herir su orgullo. Agradeció mucho mi ayuda, pero lo que dijo después me dejó desconcertada. El compañero de trabajo mencionó que Hudson había estado tomando días libres para cuidar a Ruby, lo cual fue una completa sorpresa para mí. Al indagar más, descubrí que Hudson había estado pidiendo permisos en el trabajo bajo el pretexto de cuidar a Ruby. Esto era completamente falso. Mientras conducía de regreso a casa, me sentía atónita y confundida por su engaño, perdida en mis pensamientos. Me di cuenta de la magnitud del malentendido y la desinformación que existía en nuestra familia respecto a la salud de Ruby. También entendí que Hudson estaba evitando enfrentar el problema directamente. Este incidente fortaleció mi determinación de proteger a Ruby y me hizo replantear cómo nos comunicábamos y manejábamos las responsabilidades en nuestra familia. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y los niños se durmieron, me senté frente al televisor para relajarme. Más tarde, Hudson regresó a casa. Su llegada, como siempre, fue a una hora tarde y predecible. Sin embargo,
Esta vez estaba visiblemente molesto y me confrontó. «¿No limpiaste la casa de mis padres hoy?» Mamá llamó para quejarse, dijo chasqueando la lengua. Me quedé desconcertada. Mi día había sido tan caótico con las tareas inesperadas en la oficina de Hudson que me olvidé por completo de limpiar la casa de sus padres. Pero Hudson no dejó de mostrar su frustración. «Siempre estás en casa, y aún así no pudiste hacerlo. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Saliste a limpiar otro lugar en lugar de la casa de mis papás?» Intenté explicarle que sí había pasado por la casa, pero que tuve que llevar unos documentos importantes a la oficina de su papá con urgencia. Sin embargo, su expresión cambió por completo. Era una mezcla de confusión y un intento evidente de ocultar sus verdaderos sentimientos. Su repentina distancia y cada uno de sus movimientos despertaron mi sospecha. «¿Quién te pidió que fueras a la oficina?», me cuestionó, su voz teñida de miedo mientras trataba de mantener la calma. Opté por no revelar mi descubrimiento. Le seguí el juego. «No estoy segura. Solo me pidieron que entregara los documentos. Y después me olvidé de limpiar», respondí, esperando aliviar la tensión. Hudson, visiblemente aliviado, simplemente concluyó: «Discúlpate con mamá mañana. Estoy agotado. Me voy a la cama». Aunque parecía calmado, su actitud seguía siendo cautelosa. Esa noche, mientras intentaba dormir, no dejaba de pensar en lo ocurrido. Su comportamiento y sus acciones eran señales claras de que Hudson estaba ocultando algo significativo. Tras una noche inquieta de contemplación, una sombría sospecha comenzó a tomar forma. ¿Acaso Hudson me estaba siendo infiel? Si estaba usando la enfermedad de nuestra hija Ruby como excusa para ocultar su engaño, eso era algo imperdonable. Las severas alergias de Ruby hacían que su vida escolar fuera todo un desafío. A pesar de que siempre la apoyábamos, Hudson minimizaba sus luchas. Incluso llegó a decir que las alergias eran psicológicas. Sin embargo, las usaba como excusa para justificar sus ausencias. Llena de enojo y dudas que no podía disipar, decidí contratar a un investigador privado. Fue una decisión financiera difícil, considerando las ganancias limitadas de mi negocio en línea, pero la incertidumbre era insoportable. Semanas después, llegó el informe del investigador, confirmando mis peores temores. Hudson estaba teniendo una aventura. A menudo se saltaba el trabajo para pasar tiempo con su amante, una joven de unos 20 años con rasgos llamativos y una actitud segura. Aunque no fue del todo inesperado, la revelación me dejó sin palabras. El suelo bajo nuestro matrimonio se derrumbó, y en lugar de sentir dolor, lo único que sentí fue rabia y repulsión. Decidí seguir recopilando pruebas con el investigador y consulté a un abogado para discutir los procedimientos de divorcio. Mis prioridades eran claras: asegurar la pensión alimenticia, la manutención de los niños y los arreglos de custodia. Mis pensamientos ahora estaban enfocados en un futuro junto a mis hijos, lejos del pasado que alguna vez compartí con Hudson. Unos días después, Hudson, con toda indiferencia, mencionó que trabajaría durante el fin de semana en un proyecto remoto. Dijo que era necesaria su presencia para una inspección preliminar y que regresaría el domingo. Yo sabía que esto era otra mentira, pues su trabajo ya no requería ese tipo de viajes. No me desanimé, mi decisión era firme y tenía claro el camino que debía seguir. Hace 5 meses, Hudson había cambiado a un trabajo que ya no requería viajar de noche, eliminando cualquier excusa laboral para estar lejos de casa. Sin embargo, sospechaba que estaba planeando una escapada secreta de fin de semana, posiblemente con alguien más. Preocupada por posibles emergencias mientras él estuviera fuera, mencioné que Ruby no se sentía bien y que Mason aún estaba recuperándose de un resfriado. Además, no contaríamos con el apoyo habitual de mis padres, ya que estaban de viaje, pero Hudson, visiblemente molesto, insistió en que no lo contactara por asuntos triviales durante su apretada agenda de trabajo. Su actitud defensiva solo aumentó mis sospechas, dándome la sensación de que estaba ocultando algo. Esa noche, después de que se retiró enojado a nuestro dormitorio, decidí investigar más a fondo. Tomé su tarjeta de crédito de su escondite habitual, un lugar donde ya la había encontrado antes, y accedí a su cuenta utilizando la misma contraseña de siempre. Ahí descubrí un cargo de lo que parecía ser un lujoso resort ubicado en una remota región montañosa, un destino que no coincidía con el hotel junto al mar donde se suponía que estarían sus padres. Convencida de que planeaba encontrarse con su amante, sentí una mezcla de ira y traición. Decidida a tomar el control de la situación, comencé a buscar departamentos en renta en línea y programé 5 visitas para el próximo fin de semana. Cuando el fin de semana finalmente llegó, Hudson salió silenciosamente con su bolso de viaje. Después de limpiar la casa, me preparé para ir a visitar los departamentos. Le pedí a Mason
quien estaba descansando en el sofá, que cuidara de Ruby mientras yo estaba fuera. Planeaba hablar con ellos sobre mis planes más tarde, cuando regresara de ver las propiedades. Estaba considerando la posibilidad de un divorcio y cómo abordarlo con los niños más adelante. Sabía que su débil vínculo con Hudson, quien a menudo ignoraba las alergias de Ruby, podría hacer que no fuera tan impactante para ellos. El sábado por la noche, encontré el apartamento perfecto, pero decidí dejar los trámites finales para el día siguiente. El domingo por la mañana, después de otra visita a la oficina de bienes raíces para firmar el contrato de arrendamiento y completar el papeleo, sentí una mezcla de alivio y preocupación. Aunque la tensión financiera de pagar los honorarios legales del investigador privado y ahora un nuevo apartamento pesaba sobre mí, consideré estos gastos como pasos necesarios hacia un nuevo comienzo. Mientras salía de la oficina, llena de pensamientos sobre Hudson disfrutando de su posible escapada ilícita, mi teléfono sonó. Era Mason. Su voz estaba llena de pánico mientras me informaba que Ruby se había desmayado y que una ambulancia la llevaba al hospital. Podía escuchar las sirenas de fondo, y mis manos comenzaron a temblar al sostener el teléfono. Mason le pasó el teléfono a un paramédico, quien explicó que Ruby estaba sufriendo un choque anafiláctico. Me quedé desconcertada. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Siempre fui meticulosa para evitar cualquier alérgeno en su comida. Abrumada por la noticia, corrí hacia mi auto. Sin embargo, estaba tan conmocionada que no podía encender el motor. En mi desesperación, marqué el número de Hudson. Esto era una emergencia genuina, y él debería haber estado disponible. Pero Hudson no contestó, sin importar cuántas veces intenté llamarlo. Frustrada y con un esfuerzo por mantener la calma, dejé de intentar comunicarme con él y conduje directamente al hospital. Al llegar al hospital, vi a Mason esperando afuera de la sala de exámenes. «¿Ruby está bien, doctor?», pregunté con voz temblorosa. «Por favor, cálmese, señora Brown. Ruby está estable. Su presión arterial bajó, pero ahora está descansando tranquilamente», me aseguró el médico. Una ola de alivio me invadió, y las lágrimas llenaron mis ojos al comprender la gravedad de la situación. Habíamos evitado una tragedia por muy poco. El médico elogió la rápida reacción de Mason al llamar a la ambulancia. Me llené de orgullo por mi hijo, quien había actuado con valentía para proteger a su hermana. Mientras estaba en recepción buscando la tarjeta de seguro de Ruby, noté que Hudson seguía registrado como contacto principal. Si de verdad estaba fuera de la ciudad, debería haber llevado la tarjeta consigo sin problema. Este detalle me hizo reflexionar aún más sobre todo lo que estaba ocurriendo. Me apresuré a regresar a la sala mientras Mason y yo llenábamos los formularios de admisión. De repente, Mason me dio un codazo y señaló hacia el televisor del vestíbulo. En las noticias, mostraban un accidente de un solo automóvil en una carretera de montaña, la misma carretera que llevaba a la zona donde supuestamente Hudson iba a trabajar. Las imágenes eran claras. Aunque el auto estaba muy dañado en la parte delantera, la parte trasera estaba intacta, y la matrícula era visible. Mason y yo la reconocimos al instante. El informe mencionaba que Hudson y una pasajera estaban involucrados en el accidente, pero que sus heridas no ponían en peligro sus vidas. Darme cuenta de que Hudson había sido infiel fue una confirmación dolorosa. Mason, siendo lo suficientemente mayor para entender la situación, permaneció en silencio. Sentí una profunda vergüenza al darme cuenta de que había permitido que esta situación llegara tan lejos, cargando a mis hijos con problemas que no deberían ser suyos. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era Hudson. Dudé en contestar, recordando su actitud pasada y sus palabras: «No me llames por nada trivial». La ironía de la situación me golpeó profundamente mientras ahora él era quien me bombardeaba con llamadas. Mi teléfono no dejaba de sonar, pero decidí ignorar las llamadas. Apagar el celular en un hospital no era algo fuera de lo común. Después de terminar el papeleo, Mason y yo regresamos a casa, solo para encontrar a los padres de Hudson esperando afuera. Exhausta por los eventos del día y sin ánimos para más enfrentamientos, me preparé para lo que seguramente sería otro desafío. Dejé a Mason en el auto y caminé hacia Chloe, quien estaba visiblemente alterada. «¿Dónde has estado, Chloe?» «Hemos estado tratando desesperadamente de comunicarnos contigo», me cuestionó, frustrada. Apagué el teléfono, respondí con calma. «Hudson tuvo un grave accidente automovilístico. Ahora está en cirugía y estará hospitalizado un par de semanas». Su declaración no me sorprendió, pero respondí con una serenidad que la enfureció. «¿Es eso así?», dije sin mostrar emoción.
Mi aparente indiferencia la hizo perder la paciencia. ¿Cómo puedes estar tan tranquila cuando tu esposo está en una situación tan grave? ¿No te importa en lo más mínimo? Sus palabras tocaron una fibra sensible, y sentí como una ola de ira comenzaba a crecer dentro de mí. Esta confrontación era la gota que colmaba el vaso de lo que ya era una relación rota. En ese momento, supe que estaba lista para alejarme de todo, y no habría vuelta atrás. Era otra emergencia. Ruby fue llevada de urgencia al hospital después de una reacción alérgica grave que casi le cuesta la vida. Les había advertido a todos sobre sus alergias muchas veces, pero aquí estábamos de nuevo. Saqué pruebas de mi bolso y se las mostré a los padres de Hudson, quienes se veían muy sorprendidos. Su tic nervioso, un rápido rascarse la cabeza, delató su culpa. Los confronté por su visita inesperada. Ellos acababan de regresar de un viaje a un pueblo costero al que solían ir. Se suponía que pasarían la noche allí, pero olvidaron reservar el hotel en el que siempre se hospedaban. Todos los demás lugares estaban llenos, así que regresaron antes y trajeron galletas de arroz como recuerdo, dándoselas a Mason para que se las mostrara a Ruby. Mason me dijo que no vio nada raro, ya que Ruby solía disfrutar de esas galletas. Pero poco después de que Ruby las comiera, comenzó a reaccionar, y eso fue en la sala de estar del hospital. Descubrí que el paquete contenía 3 tipos de galletas, las que siempre comía y una nueva versión con sabor a camarón, lo cual no estaba indicado en la caja. Entonces, enfrenté a los padres de Hudson. ¿Le diste a Ruby las galletas con camarón a propósito y luego escondiste el empaque? Ellos minimizaron todo, diciendo que era solo algo en su cabeza. Estaba furiosa. Darle a alguien un alérgeno sabiendo que es peligroso es inaceptable. Esto es ridículo, respondieron, creyendo que nos hacían un favor. No pude perdonarlos por poner en riesgo la vida de Ruby. En ese momento, intentaron cambiar el tema, hablando del accidente de Hudson. Ahora no es el momento para esto. Vinimos a contarles sobre el accidente de Hudson. Ni siquiera les importa. Pero yo ya no me importaba nada. Hudson había usado la enfermedad de nuestra hija como excusa para tomarse un tiempo libre y hacer un viaje con su amante. Les mostré las pruebas que había reunido con la ayuda de un investigador privado, y se quedaron sorprendidos. Les dejé claro que mi intención era divorciarme de Hudson y que tomaría acciones legales en su contra y en contra de sus padres por haber puesto en peligro la vida de Ruby. Mi paciencia ya se había agotado. Era hora de poner límites y proteger a Ruby de más daño. Mientras terminaba de dar mi declaración, un coche de policía se detuvo de golpe afuera de la oficina. Sus sirenas cortaron el aire. Mason había alertado a las autoridades sobre nuestra situación. Momentos después, los oficiales llegaron a la casa de los padres de Hudson, pidiéndoles que los acompañaran a la estación para una investigación por un supuesto asalto. La noticia los sorprendió y se resistieron, pero pronto fueron escoltados. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Era del hospital. A pesar de nuestra distancia, Hudson me había puesto como su contacto de emergencia. Señora Brown, disculpe la intrusión, pero el señor Brown insiste en que nos comuniquemos con usted, dijo la voz al otro lado de la línea, claramente molesta. Para evitar más problemas al personal del hospital, fui a verlo. Cuando Hudson me vio, me interrumpió. Finalmente apareces, esposa negligente. Has estado esquivando mis llamadas. ¿Qué ha pasado desde el accidente?, me preguntó Hudson. Había estado ignorando sus intentos de comunicación. Su estancia en el hospital coincidió convenientemente con mis últimos preparativos para mudarme y mis consultas con el abogado de divorcio. Mason y Ruby me apoyaron completamente en mi decisión. No respondí porque me pediste privacidad, Hudson. Supuse que estabas ocupado, respondí calmadamente, fingiendo no saber para provocarlo más. ¿Y tomaste mi tarjeta de crédito hoy? Es mi día de alta y no puedo pagar la factura del hospital sin mi tarjeta de seguro. Págalo en la recepción. No traje tu tarjeta de seguro. Tal vez pídeles ayuda a tus padres. Ridículo. ¿Cómo voy a hacerlo? Tú eres la razón por la que están encarcelados. Estas últimas semanas han sido una pesadilla, y estoy considerando demandarte por angustia emocional. Hudson gritó, su voz llenando incluso la habitación aislada. Había llegado a mi límite. En realidad, Hudson, yo seré el que solicite la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. No actúes como si no supieras. Sé exactamente lo que has estado haciendo, y tengo las pruebas para...
Pruébalo, dije, mostrándole el extenso expediente que había recopilado el investigador privado. Mientras procesaba la gravedad de la evidencia, su compostura se desmoronó. Ya hablé con un abogado, y se pondrán en contacto pronto. Mason y Ruby saben todo y apoyan el divorcio. No puedo pagar lo que me pides. Hudson tartamudeó, claramente asustado. Evidentemente, apenas has trabajado, usando a Ruby como excusa. Solo encuentra el dinero y resuélvelo, dije con firmeza, sin interesarme en sus excusas. En ese momento, una joven segura de sí misma, con el cabello largo y negro, entró. Hudson y yo nos quedamos desconcertados. Debe ser la esposa de Hudson, dijo ella. Bueno, ahora que todo está en claro, bien podría decirte que yo fui la que estuve con Hudson en ese viaje, declaró con valentía. Durante el accidente, me quedé en silencio. La mujer a la que Hudson se refería como Leila me miró con una intensidad que reflejaba las fotos que había visto. Respiré profundamente. Gracias por la presentación, respondí, reconociendo que había resultado herida en el accidente. Le comenté que había tenido suerte de haber sido dada de alta rápidamente, ya que las heridas no fueron graves. Mientras hablábamos, salió a la luz que Leila estaba considerando divorciarse. Hudson tomó una decisión basada en sus sentimientos, cuando le confesó su amor y su deseo de estar con ella. Leila me informó que, aunque Hudson aún no había aceptado el divorcio y le preocupaba la carga financiera que esto podría generar, ella estaba dispuesta a manejar todos los gastos relacionados, incluida la pensión alimenticia, para facilitar su separación. Ella le aseguró a Hudson que, al elegirla, no tendría que pagar ninguna pensión. No solo resolvería sus problemas financieros, sino que también tendría una pareja más joven y tal vez más alineada con sus aspiraciones. Hudson inicialmente se sintió abrumado al darse cuenta de que la propuesta de Leila podría resolver sus problemas de dinero. La idea de una nueva vida sin complicaciones con ella parecía atractiva. Conmovido por su oferta, la declaró su verdadera compañera y acordaron casarse mientras celebraban su decisión. No pude evitar reírme de lo absurdo de la situación, sabiendo bien las complicaciones que le esperaban a Hudson. Un investigador privado me había revelado antes que Leila no era una mujer cualquiera. Ella era la nieta del líder de una notoria familia criminal. En ese momento crucial, los hombres de traje negro entraron y confirmaron sus conexiones con el inframundo. La cara de Hudson se volvió seria cuando se dio cuenta de lo que le esperaba. Si intentaba escapar, podría poner en peligro su vida. Les deseé suerte y me fui, sonriendo. Un mes después, gracias a mi abogado, mi divorcio se finalizó. A pesar de todo el drama, Leila cumplió con su promesa y pagó todos los gastos que había dicho que cubriría. Hudson, ahora atrapado en una red de deudas y obligaciones familiares, no tuvo más opción que unirse a la familia criminal. Se vio obligado a dejar su trabajo, y las consecuencias de sus decisiones afectaron a su familia, que enfrentó la desgracia pública y el aislamiento. En contraste, mis hijos y yo abrazamos un nuevo comienzo. Mi pequeño negocio artesanal prosperó y mis hijos, especialmente Ruby, que se recuperó de sus problemas de salud, trajeron mucha alegría a mi vida. Mientras tanto, esperábamos celebrar nuestros nuevos comienzos con unas vacaciones especiales. Seguí comprometida en hacer felices a los demás a través de mi trabajo, enseñándoles a mis hijos el valor de la empatía y la resiliencia.